El amanecer caribeño se extendía sobre las tranquilas aguas, pintando el horizonte con tonos de naranja y oro. El yate de investigación, el Nautilus, se mantenía anclado a una milla náutica de la costa de una isla poco explorada, su sombra balanceándose suavemente sobre la superficie del mar. A bordo, Elías, un buzo de recuperación y exploración con más de 20 años de experiencia en aguas profundas, realizaba la última revisión de su equipo. Su misión: explorar el pecio de la Estrella Perdida, un galeón español hundido, según los registros históricos, a finales del siglo XVII. La profundidad estimada era de 80 metros, una inmersión técnica que requería la máxima precaución. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Elías vestía un traje seco de neopreno reforzado y llevaba consigo un sistema de rebreather avanzado. Este sistema, que le permitía reciclar el aire y extender significativamente el tiempo de fondo, era esencial para el tipo de exploración detallada que planeaba. Además, llevaba consigo un conjunto de luces de alta potencia y una cámara de video montada en su casco, lista para documentar cada centímetro del naufragio. Sus aletas eran grandes y potentes, diseñadas para movimientos lentos y controlados en la densa oscuridad del fondo marino. Una vez que el equipo de superficie confirmó que todos los sistemas estaban operativos, Elías se dejó caer hacia atrás en el agua, iniciando un descenso lento y profesional. A medida que se hundía, el ruido del mundo exterior se desvaneció, reemplazado por el suave siseo de su propio aliento dentro del rebreather. La luz solar, brillante y acogedora en la superficie, se retiraba rápidamente, transformándose en un profundo y ominoso azul. A los 40 metros, la oscuridad era casi total, y Elías encendió las luces de su casco. Los haces de luz blanca cortaron el agua turbia. La visibilidad era mejor de lo que había anticipado, lo cual era una ventaja crucial. Continuó su descenso, concentrándose en igualar la presión en sus oídos y manteniendo un ritmo cardíaco bajo y estable. A esta profundidad, el más mínimo error de cálculo podría ser fatal. Finalmente, a una profundidad que su ordenador de buceo marcaba como 79 metros, la silueta fantasmagórica del pecio de la Estrella Perdida apareció ante él. Era un espectáculo imponente. El galeón, de aproximadamente 30 metros de eslora, se había posado sobre la arena fina del fondo, inclinado hacia babor. La madera estaba cubierta por una capa gruesa y multicolor de corales duros y blandos, esponjas y organismos incrustantes. El tiempo había transformado el navío en un arrecife artificial, un oasis de vida en la inmensidad del océano. Elías flotó hacia el casco, comenzando su exploración externa. La nave estaba notablemente intacta en muchas secciones. Pudo identificar los restos del castillo de popa y lo que quedaba de la proa. En su recorrido, grabó los restos de varios cañones de bronce, sorprendentemente bien conservados, y los fragmentos de la jarcia y las anclas. Toda la evidencia confirmaba que se trataba de un buque mercante de guerra del siglo XVII, tal como lo indicaban los registros. Después de 10 minutos de exploración externa, localizó una abertura prometedora cerca de la sección media del casco, donde la cubierta principal se había colapsado, ofreciendo una entrada a las bodegas. Con extrema cautela, Elías penetró en el interior del pecio. El ambiente era claustrofóbico y opresivo, lleno de vigas colgantes y planchas de madera rotas. La luz de sus linternas reveló un mundo interior congelado en el tiempo. Vio montones de ladrillos de lastre, restos de barriles de vino y aceite, y pilas de cajas de madera que se habían desintegrado, dejando al descubierto su contenido, en su mayoría fragmentos de cerámica y herramientas de hierro oxidado. Se movió lentamente a través de la bodega, su flotabilidad perfectamente neutra para evitar levantar el limo fino del fondo, lo que podría reducir la visibilidad a cero en cuestión de segundos. Elías era un experto en penetraciones de pecios y respetaba el entorno con el máximo cuidado. Llegó a lo que parecía ser un compartimento de almacenamiento secundario, en la parte más profunda y mejor conservada de la bodega. Aquí, la presión y la falta de oxígeno habían ayudado a preservar algunos elementos de manera excepcional. Flotando más allá de una pila de balas de cañón cubiertas de concreto marino,
Su haz de luz cayó sobre algo que detuvo su corazón por un instante. Tuvo que retroceder 1 metro, frotarse los ojos a través del visor de su máscara y volver a enfocar la luz. Encajado de manera segura, en un nicho formado por el colapso de 2 vigas de madera de roble, había un objeto completamente fuera de lugar. Era un recipiente cilíndrico de metal, pulido hasta un brillo casi irreal, que parecía estar hecho de titanio o alguna aleación similar. Lo que lo hacía imposible era su estado. El metal no tenía una sola incrustación, ni una mota de óxido, ni el más mínimo rastro de crecimiento biológico. Todo lo que lo rodeaba era decadencia y vida marina. Pero este objeto, de aproximadamente 60 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro, se veía como si hubiera sido colocado allí el día anterior. Elías sintió una oleada de incredulidad, mezclada con la adrenalina del descubrimiento. Un objeto tan impecable no podía haber estado en el lecho marino durante más de 300 años. Pensó inmediatamente en la posibilidad de que un buzo anterior lo hubiera dejado caer. Quizás un cazador de tesoros descuidado. Sin embargo, su ubicación, tan profunda y oculta en el interior del casco, hacía que esa teoría fuera extremadamente improbable. Además, cualquier objeto de metal abandonado en el mar Caribe, incluso por unos pocos meses, comenzaría a mostrar signos de corrosión y colonización por algas o percebes. Elías acercó la cámara de video a la superficie del cilindro, grabando su aspecto increíblemente prístino. Era liso y frío, reflejando perfectamente la luz de su linterna. Flotando con las manos enguantadas, lo tocó. La superficie era ligeramente tibia al tacto, un fenómeno físico incomprensible a esa profundidad. Con cuidado, maniobró para liberarlo de su prisión de madera. El cilindro pesaba más de lo que su tamaño sugería. Finalmente, lo sacó y lo aseguró a una línea de recuperación. Antes de iniciar su ascenso, Elías volvió a examinar el nicho donde había estado el cilindro. No encontró marcas de herramientas modernas, ni nada que indicara que un buzo había estado allí recientemente. El entorno parecía haber sido completamente sellado por el colapso de la madera y el crecimiento de los corales. La inmersión de ascenso fue larga y agotadora. Elías tuvo que pasar por varias paradas de descompresión, esperando a diferentes profundidades para permitir que el nitrógeno disuelto en su sangre se liberara de manera segura. Cada minuto de espera se sentía como 1 hora. Su mente estaba fija en el cilindro de metal. ¿Qué contenía? Y, lo más importante, ¿cómo había llegado allí? El pecio de la estrella perdida no era famoso por tesoros de oro, sino por su valor histórico. Ahora, sin embargo, Elías tenía entre manos un enigma que trascendía la historia naval. El objeto moderno, en el contexto de un galeón del siglo XVII, no era simplemente un hallazgo fuera de lugar. Era una imposibilidad material. Cuando finalmente alcanzó la superficie, el sol estaba en su punto más alto. Su equipo, notando la solemnidad en su rostro, lo ayudó a subir a bordo. Antes de hablar, Elías se aseguró de que el cilindro de metal fuera colocado sobre una lona limpia en la cubierta, lejos de miradas curiosas. Una vez que se quitó el traje y el equipo, se acercó al cilindro. Estaba sellado herméticamente, sin costuras visibles, una hazaña de ingeniería. Había un único símbolo grabado a media altura, un pictograma que se asemejaba a un reloj de arena dentro de un círculo. Elías activó su pequeña cámara de video de mano y comenzó a grabar de nuevo. Buscó cualquier tipo de mecanismo de apertura. Encontró una pequeña hendidura en la parte superior, casi invisible. Al presionarla suavemente, una sección del cilindro se deslizó hacia afuera con un suave siseo, indicando una liberación de presión interna. Lo que había dentro lo dejó paralizado. El cilindro no estaba lleno de aire, ni de agua, sino de un líquido viscoso y transparente que no goteaba ni se movía. Flotando en ese líquido había un objeto esférico, más pequeño que una pelota de tenis, que emitía una luz pulsante de color verde suave. Al lado había una pequeña placa de algún material cerámico. Con unos alicates esterilizados, Elías extrajo la placa. Estaba cubierta con texto grabado, a diferencia del pictograma exterior,
El texto estaba en una forma de español antiguo, casi incomprensible a primera vista, pero que revelaba un mensaje sorprendentemente claro una vez que se descifraban las palabras arcaicas. El mensaje decía: el navegante ha errado el cálculo. La carga de tiempo ha sido liberada 400 años antes de lo previsto. Este recipiente es un marcador temporal. El artefacto interno debe ser devuelto al punto de convergencia en el día de solsticio del año 2300. La interferencia previa a esa data está estrictamente prohibida. Lo que se ha visto debe ser ignorado. El colectivo de las edades lamenta la brecha temporal. Dale like, suscríbete y comparte. Elías leyó el mensaje 3 veces. El navegante. Carga de tiempo. Brecha temporal. Colectivo de las edades. Todo apuntaba a una conclusión que su mente científica luchaba por aceptar. El cilindro y su contenido eran una prueba irrefutable de viaje en el tiempo. La presencia del objeto en el galeón del siglo XVII no era un error de buceo, sino un error de cálculo del tiempo. El artefacto esférico continuaba emitiendo su luz verde, pulsando con un ritmo lento y constante, como el latido de un corazón desconocido. La esfera era la carga de tiempo, algo que debía permanecer sellado y oculto hasta el año 2300. Elías, al abrir el cilindro, había interferido. Había ignorado una prohibición de 400 años. La responsabilidad de ese conocimiento era abrumadora. Elías no tenía ni idea de qué era el artefacto, ni de qué consecuencias podría tener su liberación prematura. Si el mensaje era cierto, este objeto había estado esperando en el fondo del mar por más de 3 siglos, en el corazón de un antiguo naufragio. Decidió que la discreción era el único curso de acción posible. El metraje de la cámara de su casco era su única prueba, y decidió mantenerlo en secreto. Les dijo a los tripulantes que la penetración había sido infructuosa y que solo había encontrado unos restos de cerámica sin valor. Una vez de vuelta en su laboratorio privado, Elías examinó el artefacto esférico. La esfera flotaba ingrávidamente, desafiando la gravedad. Al tocarla, el pulso de luz se aceleró ligeramente, y Elías sintió un leve hormigueo en su mano. No era un arma, no parecía ser peligroso, pero su naturaleza era completamente ajena a la física terrestre que él conocía. Elías se dedicó a estudiar el cilindro y el mensaje. La placa, al ser analizada, no era cerámica, sino un compuesto de silicio que nunca antes había visto. Los isótopos del metal del cilindro eran diferentes a cualquier aleación conocida en la Tierra. El cilindro en sí era un misterio tecnológico. La idea de que el artefacto debía ser devuelto en el año 2300 lo obsesionaba. ¿Devuelto por quién? ¿A dónde? Y lo más importante, ¿qué pasaría si no era devuelto? Elías volvió al metraje de video, de la inmersión, reproduciendo una y otra vez el momento en que encontró el cilindro. Al acercar la imagen en el nicho vacío, notó una pequeña inscripción, apenas visible, en la madera podrida, justo detrás de donde había estado el objeto. Era una única palabra grabada en una fuente ligeramente diferente a la del mensaje de la placa, pero inconfundiblemente antigua. La palabra era centinela. El galeón no era solo un naufragio, era un punto de anclaje, un almacén temporal. Y el cilindro, el centinela, había estado esperando su recogida. Elías, el buzo explorador, se había convertido inadvertidamente en el custodio de una brecha temporal. Sabía que la revelación de este hallazgo provocaría un pánico global, un colapso en la comprensión de la historia. Por el bien de la estabilidad o por el bien de su propia seguridad ante el misterioso colectivo de las edades, Elías decidió que el cilindro y su artefacto debían permanecer ocultos. El buzo continuó su trabajo en el pecio de la estrella perdida en las semanas siguientes, con la excusa de buscar otros artefactos históricos. Pero su verdadero objetivo era ocultar cualquier indicio de su hallazgo, asegurándose de que nadie más encontrara la inscripción de centinela ni sospechara la verdadera naturaleza del naufragio. El pecio de la estrella perdida, que se creía un simple recuerdo de un pasado violento, se había revelado como un portal, una marca en el tiempo.
Elías tenía ahora la carga de ese secreto. La posibilidad de un mundo donde el tiempo no era lineal, donde entidades de otras épocas podían interactuar con el pasado, era una realidad que él había tocado a 80 metros bajo el nivel del mar. Su vida ya no era la misma. Ahora era el guardián de la brecha, y el mar Caribe su cómplice silencioso. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.